No había pasado mucho tiempo desde que Nate se convirtió en el director de la oficina, pero enseguida decidió romper el modo de hacer las cosas allí. Lo primero que hizo fue recortar los salarios, por supuesto, pasando por alto el suyo propio. Tan avaricioso como era, recortó los salarios de casi todo el personal. Muchos presentaron sus cartas de dimisión casi el mismo día. A los que se quedaron tampoco les importó dimitir, pero la falta de otras oportunidades inmediatas les obligó a soportar las payasadas del tirano. Casi la mitad de la planilla había desaparecido. La necesidad explicaba que algunos de los puestos eran inútiles y repetitivos. Los que se quedaron acabaron recibiendo el doble de carga de trabajo. Como consecuencia, a veces tenían que trasnochar. Sus payasadas alcanzaron incluso a la señora de la limpieza, que para empezar no cobraba mucho, así que hasta ella dejó su trabajo. Así que el mayor problema fue encontrarle una sustituta por unos céntimos. Nadie quería fregar los suelos todo el día y frotar los tiradores de las puertas hasta que brillaran. La responsable de recursos humanos, la señora Bennett, intentaba todos los días convencer a Nate de que aumentara al menos un poco el sueldo del conserje, diciendo que por ese sueldo nunca encontraría un empleado. Así que cada mañana, durante la reunión de personal, lo único que hacía Nate era quejarse de lo sucia y polvorienta que estaba toda la oficina. La oficina, en efecto, se estaba ensuciando bastante por aquel entonces. Fue durante una de las reuniones matinales cuando Nate se quejó de todo lo que ocurría en la oficina. Todo el mundo se quedó estupefacto porque esta rama de la empresa funcionaba perfectamente. Tras repasar los informes semanales, Nate centró su atención en el problema del puesto del conserje. Si no encuentras pronto un conserje, tendré que incluir la limpieza en tus tareas directas. Casi gritó a la responsable de recursos humanos. Estaba dispuesta a huir a cualquier parte de ese monstruo del ahorro, pero sabía que a su edad no era tan fácil encontrar trabajo. Por eso, cada vez que Nate sacaba el tema, ella se limitaba a escuchar en silencio sus planteamientos y exigencias poco razonables, lavándolo todo después en su despacho con pastillas contra la ansiedad. En la siguiente reunión matutina, el director volvió a expresar su descontento con el trabajo de la señora Bennett, diciendo que aún no había encontrado al conserje. ¿De verdad es tan difícil encontrar un limpiador? Tenemos tanto éxito que cualquiera estaría dispuesto a trabajar en una empresa estable, dijo Nate enfadado, acercándose lentamente a la ventana. En algún momento se congeló en silencio y se quedó allí, mirando por la ventana. Su mirada pareció centrarse en algo que había a lo lejos. En los contenedores de basura, una mujer muy mal vestida apilaba cuidadosamente cajas de cartón. Nate empezó a sonreír socarronamente. Se volvió hacia la señora Bennett y dijo: ¿Así que dices que nadie quiere entrar a nuestra empresa por este sueldo? Miren y aprendan, novatos. Abrió la ventana de par en par, ya que afuera hacía bastante calor. Golfa, entra un momento. Tengo una oferta que quizás quieras oír, gritó Nate. Pero la chica no detuvo su trabajo ni un segundo y siguió haciendo caer los cartones. El jefe se sorprendió, pero no iba a echarse hacia atrás. Incluso había algo de excitación en sus ojos. ¡Hey! ¿Necesitas dinero? ¡Ven aquí, Golfa! Volvió a gritar, pero la chica siguió trabajando. Eso irritó un poco al jefe y se volvió hacia la señora Bennett para que le trajera al guardia de seguridad cuando éste entró corriendo en la sala de conferencias. «Trae aquí cuanto antes a ese chicharrón de vertedero», le dijo Nate al tipo del uniforme. Unos minutos después, la chica entró en el despacho. Tras unos cuantos intentos fallidos por hablar con ella, quedó claro que era completamente sorda. Parecía tener un audífono, pero por lo visto no funcionaba bien o solo era uno barato. La mendiga parecía tener unos 30 años. Sorprendentemente, de cerca era una chica muy aseada. Tenía las manos limpias, al igual que la ropa y el pelo. La ausencia de maquillaje hacía su rostro aún más joven y luminoso. Llevaba el pelo bien calmado y recogido en un moño. Sus ropas parecían pobres pero limpias. Aunque la talla de su ropa no le sentaba bien, al menos no olía. El jefe, al parecer recordando que los sordos pueden leer los labios, empezó a pronunciar cada sílaba lentamente. ¿Entiendes lo que digo? La chica asintió. ¿Quieres un trabajo? No tienes que hacer gran cosa. Te limitarías a limpiar la oficina, terminó el jefe.
La chica permaneció en silencio durante un par de minutos. Mirando a su alrededor, la chica asintió con la cabeza, lo que hizo que su nombre se alzara victorioso. Estaba muy orgulloso de sí mismo. Se volvió hacia la señora Bennet, que observaba en silencio lo que ocurría. ¿No encuentras a la señora de limpieza? ¿O tal vez se te olvidó cómo se contrata a la gente? Pues aquí tienes una lección, por cierto. Esa inútil estaba dispuesta incluso a cobrar un sueldo menor antes de que se lo anunciaras. Piensa en reducirlo un poco, tal vez. Pero cuando vio la mirada de la señora Bennet, se dio cuenta que lo estaba rebajando demasiado. Incluso la vagabunda correría a esperar ese tipo de dolor. Así que abandonó la idea. La chica sorda empezó a trabajar. Se llamaba Lauren y siempre llegaba puntual a la oficina, a veces incluso mucho antes de lo que empezaba la jornada laboral. Con diligencia, lavaba, limpiaba y pasaba un trapo a todo lo que encontraba. En solo una semana, la oficina estaba irreconocible, pero eso no mejoró la actitud del equipo hacia la compañera sorda, que a menudo era objeto de burlas crueles y burlonas. Los compañeros se burlaban de ella a sus espaldas y se reían mucho sabiendo que no podía oírles. El audífono de la chica era de baja calidad y viejo, pero aún así podía oír alguna de las cosas desagradables que decían de ella y de su trabajo. A pesar del acoso constante, había pasado por muchas cosas en la vida y era capaz de mantener la compostura. Siempre estaba deseando salir del trabajo y volver a su apacible hogar en las afueras de la ciudad, donde vivía en una choza vieja y abandonada. Lauren no estaba sola. En esa pequeña cabaña había acogido a varias mascotas callejeras, entre ellas 3 gaticos, 2 perros y un loro con una pata rota. Estos animales eran sus compañeros constantes y estaba dispuesta a soportar las burlas y el ridículo en el trabajo para mantenerlos. Sus mascotas eran su fuente de consuelo y amor, y su presencia la ayudaba a sobrellevar el maltrato diario en el trabajo nocturno. Aunque solo tuviera pan y agua para ella, siempre se aseguraba de tener algo delicioso para sus peludos amigos, pues sus cariñosos lazos bastaban para compensar un duro día de trabajo. La señora Bennet estaba muy satisfecha con la señora de la limpieza, cuyo trabajo mantenía la oficina impecable. A pesar de que sus compañeras seguían burlándose de ella a sus espaldas, el director, Nate, seguía sin estar impresionado con su trabajo. No sabía muy bien qué quería de ella, pero con el tiempo el comportamiento silencioso y los ojos inteligentes de la chica empezaron a ganarse el respeto de sus compañeras. Incluso los que antes se habían burlado de Lauren empezaron a darse cuenta de que su pasado no era tan simple como se esperaba. A pesar de ser una mendiga, hablaba bien y sabía leer y escribir. Su discurso era breve pero perspicaz. Sus compañeros se quedaban a menudo sorprendidos por sus comentarios inteligentes y sugerentes, que daban la impresión de que tenía un profundo conocimiento de muchas cosas, pero prefería no revelarlo. Les quedó claro que su situación actual no era un reflejo de su inteligencia ni de sus capacidades. El ambiente de la oficina se había vuelto tenso y estresante, y Nate, el jefe, mostraba un comportamiento agresivo todas las mañanas durante las reuniones. Parecía culpar a los demás de los malos resultados de la empresa, que había empezado a decaer drásticamente como consecuencia de este declive. El jefe se había vuelto cada vez más amargado. Empezó a despedir empleados con regularidad, a menudo despidiendo a varias personas a la vez. Esto no hizo sino aumentar el ambiente negativo y la incertidumbre entre los empleados restantes. Empezaron a circular rumores entre los compañeros de que Nate, el jefe, pronto sería el único que quedaría en la oficina. Sin embargo, el propietario y director general de la empresa, Nolan, había empezado a visitarla con más frecuencia, probablemente debido al repentino descenso de los beneficios de la sucursal. Nate aprovechó la ocasión para intimidar y presionar a los empleados con el fin de crear una imagen positiva de Nolan durante sus visitas. A pesar de los esfuerzos de Nate, Nolan, que había construido la empresa desde los cimientos, no iba a permitir que fracasara y tomaría medidas para darle la vuelta a la situación tras varias visitas a la que antaño fue una de las sucursales de éxito. Nolan observó que, aunque la oficina parecía funcionar bien en apariencia, había una sensación de malestar entre los empleados. Tras otra visita, Nolan anunció que la empresa se sometería a un proceso de limpieza de fondo y que todos los empleados, incluido el director, tendrían un día libre remunerado. Quien se negara seguiría cobrando mientras todos estuvieran fuera. Nolan había instalado cámaras ocultas por toda la oficina, conectadas a su ordenador personal. Quería descubrir la verdad sobre lo que ocurría realmente en la oficina y tomar medidas para salvar el negocio
edificio que había construido. Trabajando duro, Nolan se dedicó a vigilar la oficina todos los días, desde que abría hasta que cerraba. Reunió meticulosamente información y pruebas para comprender las razones del declive de las sucursales. Un día, durante una reunión, le presentaron a Nolan un plan de desarrollo empresarial muy bien elaborado que le pilló desprevenido. Leyó rápidamente el material y miró sorprendido a Nate. ¿Qué es esto?, preguntó Nolan a Nate, sosteniendo el plan de negocios. ¿Quién lo ha preparado? Nate se dio cuenta de que Nolan estaba intrigado por el material y, bajando modestamente la mirada, respondió: he trabajado mucho en él, señor, y no dormí durante varias noches. Espero que de verdad le guste. Lo primero que extrañó a Nolan fue la pulcra letra femenina. Había leído varios informes escritos por Nate, así que estaba familiarizado con su letra garabateada. Su investigación posterior le dio más pistas de que la mente de Nate era tan enrevesada y errática como su letra. Nolan vio los videos grabados y se sorprendió al descubrir que la mujer de la limpieza había pasado mucho tiempo trabajando en los papeles hasta altas horas de la noche. Estaba completamente concentrada y absorta en su trabajo, sin siquiera llevar la cuenta del tiempo. También era capaz de crear gráficos y diagramas con suma facilidad, como si llevara años haciéndolo. Nolan estaba disgustado por haber pasado por alto tantas cosas de su sucursal. A la mañana siguiente, Nate fue convocado al despacho de Nolan. Entró corriendo, pero en cuanto vio la expresión de la cara de Nolan, se detuvo de repente. Se quedó de pie, mirando al suelo mientras Nolan lo reñía. Todos los presentes en la oficina estaban demasiado asustados para hablar o moverse, temiendo el aliento del jefe. ¿Te das cuenta de que tu engaño y tu decepción casi destruyen la sucursal?, empezó furioso Nolan. Estoy asombrado por la cantidad de empleados de clase alta que he perdido por culpa de tu comportamiento arrogante. Has despedido a todos los mejores trabajadores que me he esforzado en seleccionar durante tanto tiempo. ¿No me dejas dar explicaciones? No necesito tus explicaciones, me dije. Vale. Supongo que Nate estará probando algún tipo de técnica, pero cuando intentaste atribuirte el mérito del trabajo de otra persona fue el colmo. Nolan se calmó y le dijo que tenía 10 minutos para recoger sus cosas e irse. El siempre confiado gerente pareció derrotado de repente y perdió el color de la cara mientras se dirigía hacia la salida. En ese momento, oyó a Nolan pedir a la secretaria que hiciera pasar a la mujer de la limpieza, una joven llamada Lauren que era sorda. En cuanto Lauren entró silenciosamente en el despacho, Nolan le hizo un gesto para que se sentara. Siéntate, por favor, quiero saber más de ti. Es evidente que eres inteligente y que no has estado desfavorecida en toda tu vida. Empezó la conversación Nolan. La chica, un poco confundida, confirmó que así era. Cuando empezó a hablar, Nolan se dio cuenta de que, a pesar de su sordera, no le hacía ascos. Miró por la ventana mientras hablaba en voz baja y empezó a compartir su historia. Lauren creció en una familia muy pobre, pero desde muy pequeña le encantaba aprender cosas nuevas. A pesar de las difíciles circunstancias de su hogar, donde sus padres bebían mucho y se enzarzaban en peleas de borrachos por la noche, trabajó duro en sus estudios desde tercero de primaria, hasta que se graduó. Se refugiaba en una casa abandonada cerca de su apartamento y estudiaba allí los días que sus padres bebían. Por la mañana volvía a casa sin hacer ruido. Se metía la ropa en la mochila mientras su familia aún dormía y se apresuraba a ir a la escuela a pesar de las difíciles circunstancias. Lauren consiguió sobresalir en los estudios y no tuvo dificultades para que la aceptaran en una escuela de negocios. Era una estudiante inteligente y decidida que caía bien a todos sus profesores. Tenía una capacidad natural para comprender conceptos con rapidez y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros. No sorprendió a nadie que Lauren se graduara con la nota más alta en administración de empresas, que era su asignatura favorita en su aspiración de toda la vida. Fue allí donde conoció a su primer amor, Connor, que era un año mayor que ella. En cuanto se vieron en el pasillo de la universidad, supieron que se habían enamorado. Sin embargo, la adinerada familia de Connor desaprobó su relación, sobre todo la idea de que su hijo se casara con una mujer inteligente pero con problemas económicos. A pesar de ello, su amor era tan fuerte que Connor le propuso matrimonio a Lauren, expresándole que quería pasar el resto de su vida con ella. Un día, Lauren y su prometido Connor fueron a visitar a los amigos de ella a las afueras de la ciudad. Estaban muy animados, sobre todo porque iban a casarse dentro de una semana. Se estaban acercando a la casa de campo de sus amigos, donde ya les esperaban todos, cuando descendió una densa niebla. De repente, todo a su alrededor era blanco y nebuloso. Ni siquiera se dieron cuenta cuando los faros de un coche que venía en dirección contraria chocaron contra su parabrisas. Un terrible chirrido de llantas, un choque. Cuando Lauren recuperó el conocimiento, ya estaba en una ambulancia.
Lo primero que preguntó Lauren fue por el bienestar de su prometido. Se desmayó al saber que había fallecido. Cuando despertó en la habitación del hospital, Lauren se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado en su vida. A partir de ese momento se quedó sorda. Los médicos no pudieron explicar la repentina pérdida de la audición y la atribuyeron al estrés. A pesar de su pérdida de la audición y su difícil estado mental, suplicó a los médicos que le permitieran asistir al funeral de su amante, pero le negaron incluso la posibilidad de visitar su tumba. Los padres de Connor la culparon del accidente y afirmaron que, de no ser por ella y de sus amigos arruinados, no habría ido a la casa del campo. Al final, casi lanzándole puñetazos, la madre de Connor siseó literalmente: «Zorra, te haré la vida imposible, solo podrás conseguir un trabajo de conserje. En el mejor de los casos llorarás lamentando haber arruinado a mi hijo». Lo único de lo que se arrepintió la pobre chica en aquel momento fue de no haber muerto en lugar de Connor. Al fin y al cabo, nadie la necesitaba de todos modos. Su madre cambió de compañeras de piso como de guante y pronto consiguió quemar su casa cuando se emborrachaba con otra de ellas. Su vida estaba de cabeza, sin trabajo, sin casa, sin amor y ahora sin audición. Era imposible conseguir trabajo. A nadie le interesaba una mendiga sorda y frágil. Al principio aprendió sola a leer los labios. Al cabo de un tiempo, consiguió ganar algo de dinero limpiando en el mercado local. Se gastó ese dinero en un audífono barato. No le devolvió la audición por completo, pero le permitió oír algunas palabras. A partir de entonces, empezó a vagabundear. Encontró un pequeño cobertizo donde refugiarse. A pesar de sus difíciles circunstancias, nunca se quejó de su vida porque ya había visto muchas injusticias. Estaba contenta con sus queridas mascotas, que eran sus compañeros más íntimos. El único problema era que cuando hacía frío, sus mascotas se congelaban porque la habitación de la casa abandonada no tenía calefacción. Incluso en ese momento estaba preocupada por el bienestar de sus mascotas. Nolan se sentó a escuchar tranquilamente su triste historia. Al final de la historia, recordó el trágico accidente de Connor. Conocía a sus ricos padres y le entristeció lo ocurrido. Ese mismo día, le ofreció a Lauren, una licenciada en empresas altamente cualificada, que fuera la nueva directora ejecutiva de la sucursal. Y cuando ella aceptó, él se sintió muy satisfecho con la decisión. La sucursal mejoró rápidamente. Nolan visitaba la sucursal con frecuencia. A veces incluso se le veía recogiendo a Lauren del trabajo. En algún momento, todo el mundo supo que estaban saliendo, y finalmente la noticia de su matrimonio llegó a oídos de todos. Nolan le hizo un regalo perfecto. Un día se pasó por la sucursal. Después de comer, llamó al despacho de Lauren y cuando entró vio que estaba toda consumida. Como es de costumbre: «Cariño, tómate un descanso, ¿quieres? Te he traído algo». En sus manos había un certificado que la convertía en propietaria de un refugio de animales donde residían todas sus mascotas. Al instalarse en su nuevo hogar con su marido, no tendría tiempo de ocuparse de ellos en un futuro próximo. Además, se preparaba con ilusión para la llegada de un niño. Cuando Nolan se enteró de la noticia, se alegró muchísimo. En la vida de Lauren ocurrió otro milagro que ni siquiera los médicos podían explicar. De repente recuperó la audición como si nunca la hubiera perdido, lo que la hizo totalmente funcional. La grande y espaciosa casa del empresario se llenó ahora de calidez y el confort de un hogar. ¿Qué opinas de la historia y los personajes? ¿Cómo manejarías las cosas de forma diferente? Comparte tus pensamientos, pues pueden ser útiles para quienes atraviesan momentos difíciles. Si te ha gustado esta historia, considera darle me gusta y suscríbete. Para más contenido, haz clic en el botón de la campanita. Gracias y hasta pronto.